Abrió la puerta del granero, esperando encontrar su caballo. Lo que encontró fue un guerrero, apache moribundo escondido entre la paja. Tenía 10 segundos para decidir gritar por ayuda y entregarlo, o cerrar la puerta y convertirse en cómplice. Eligió el silencio. En las tierras áridas del norte de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y las guerras entre mexicanos y apaches habían pintado la tierra de rojo durante décadas, vivía Magdalena Campos, en un pequeño rancho que había heredado de su difunto esposo. Era el año 1880 y la mujer de 29 años había aprendido a sobrevivir sola en un mundo diseñado para quebrantar a quienes no tenían protección masculina. Magdalena no era una mujer ordinaria. Su rostro, marcado por el sol del desierto, mostraba una belleza rústica que hablaba de años de trabajo duro y determinación inquebrantable. Sus manos, callosas y fuertes, podían manejar un arado tan bien como preparar una comida. Sus ojos color avellana tenían la profundidad de alguien que había conocido el dolor, pero se negaba a ser definida por él. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en una trenza práctica, raramente veía adornos frívolos. El rancho que manejaba sola era modesto pero funcional. Una casa de adobe de 2 habitaciones, un granero espacioso donde guardaba heno y herramientas, un corral pequeño para su caballo y algunas gallinas que le proporcionaban huevos. No era mucho, pero era suyo, ganado con sudor y lágrimas después de que su esposo Tomás muriera hace 3 años en una escaramuza con apaches cerca del río. La ironía de lo que estaba a punto de descubrir no se le escaparía. Era una tarde de septiembre, el calor aún persistente, aunque el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte pintando el cielo de naranjas y rojos. Magdalena había pasado el día reparando cercas dañadas por el viento, trabajo que normalmente habría requerido ayuda, pero que ella había aprendido a hacer sola por necesidad. Estaba cansada, sudorosa y ansiosa por cepillar a su caballo antes de preparar la cena. Cuando empujó la puerta del granero, lo primero que notó fue que su caballo Canela estaba inusualmente inquieto en su establo, resoplando y pateando nerviosamente. El segundo detalle extraño fue un rastro apenas visible de sangre seca en el suelo de tierra, manchas oscuras que no habían estado allí esa mañana. El tercer detalle fue el sonido, una respiración rasposa, entrecortada, que venía desde el rincón más alejado donde guardaba las pacas de heno. El corazón de Magdalena comenzó a latir con fuerza mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra del granero. Lentamente, silenciosamente, tomó el rastrillo que colgaba cerca de la puerta, sosteniéndolo como un arma improvisada, mientras se acercaba cautelosamente hacia el origen del sonido. «Quien esté ahí», llamó con voz que intentaba sonar firme. «Salga ahora o dispararé». Era una mentira. No tenía rifle en el granero, pero quien estuviera escondido no necesitaba saber eso. Por un momento solo hubo silencio. Luego la respiración rasposa se intensificó, seguida de un movimiento débil entre las pacas de heno. Magdalena apretó el rastrillo con más fuerza, su cuerpo tenso y listo para correr si era necesario. «Por favor», vino una voz masculina, apenas más que un susurro ronco. «No gritar, por favor». El acento era marcado. Las palabras en español eran básicas pero comprensibles. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su columna al reconocer inmediatamente de dónde venía ese acento. Apache. Su primera reacción instintiva fue correr, gritar, buscar ayuda. Los apaches habían matado a su esposo. Habían atacado ranchos vecinos, robado ganado, quemado cosechas. Eran el enemigo, los monstruos de las historias que se contaban para asustar a los niños. Pero entonces su entrenamiento como curandera accidental, las habilidades que había desarrollado cuidando animales enfermos y vecinos heridos,
tomaron el control. Era el sonido de esa respiración, los signos inconfundibles de alguien gravemente herido y deshidratado. Contra todo instinto de autopreservación, Magdalena se acercó más. Apartó cuidadosamente algunas pacas de heno y finalmente lo vio. Tarak yacía medio enterrado en la paja, su cuerpo grande y musculoso, reducido a una sombra de lo que claramente había sido. Era un hombre en sus primeros 30, con cabello negro largo empapado en sudor, atado con una banda de cuero. Su piel bronceada estaba pálida por la pérdida de sangre, y su pecho desnudo mostraba al menos 3 heridas de bala en varios estados de infección. Llevaba pantalones de cuero tradicionales apaches, ahora rasgados y manchados de sangre seca y fresca. Pero lo que más impactó a Magdalena fueron sus ojos. Cuando Tarak abrió lentamente los párpados para mirarla, sus ojos oscuros no mostraban la ferocidad salvaje que había esperado. Mostraban dolor, sí, pero también una dignidad inquebrantable y algo más, súplica silenciosa. Agua, murmuró Tarak con labios agrietados. Por favor, solo agua. Magdalena se quedó paralizada, el rastrillo aún en sus manos, mientras su mente trabajaba frenéticamente. Este hombre era apache, el enemigo. Probablemente había matado mexicanos. Tal vez incluso había participado en la incursión que mató a Tomás. Cada instinto, cada enseñanza social, cada lección sobre lealtad le gritaba que corriera al pueblo, que alertara a los soldados, que entregara a este guerrero herido para que enfrentara justicia. Pero mirando esos ojos suplicantes, viendo cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo, notando las heridas infectadas que claramente lo estaban matando lentamente, Magdalena encontró algo en su interior que no sabía que poseía la capacidad de ver más allá del enemigo hasta el ser humano sufriente. Tenía aproximadamente 10 segundos para tomar la decisión más importante de su vida. 10 segundos que definirían no solo el destino de este extraño moribundo, sino también el suyo propio. Imagina que eres Magdalena en este momento. Has perdido a tu esposo por los apaches. La sociedad te ha enseñado que son monstruos sin alma. Pero ahora tienes a uno muriendo en tu granero, pidiendo solo agua. ¿Qué elegirías, la venganza y el odio que sería justificado, o la compasión que te convertiría en traidora a los ojos de todos? Magdalena dejó caer el rastrillo. Espera aquí, dijo, aunque era una instrucción innecesaria. Era evidente que Tarak no podía moverse sin ayuda. Voy a traer agua y vendas. Cuando corrió de regreso a la casa, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cantimplora que llenó del pozo. Agarró trapos limpios, alcohol para desinfectar y hierbas medicinales que había estado guardando. Su mente gritaba que estaba cometiendo un error terrible, que esto terminaría en desastre, que debería reconsiderar, pero sus pies ya la llevaban de regreso al granero. Cuando regresó, Tarak no se había movido. Sus ojos seguían cerrados, su respiración aún más débil que antes. Por un momento de pánico, Magdalena pensó que había muerto en esos breves minutos. Pero cuando se arrodilló a su lado y tocó su frente ardiendo con fiebre, él abrió los ojos nuevamente. «Voy a darte agua», dijo Magdalena suavemente, como si estuviera hablando con un animal herido. «Despacio. Si bebes muy rápido, te enfermarás». Deslizó su mano detrás de la cabeza de Tarak, levantándola con cuidado mientras acercaba la cantimplora a sus labios. Él bebió con avidez al principio, pero cuando ella apartó la cantimplora, no protestó, confiando en su juicio. «Las heridas», dijo Magdalena, examinando su pecho con ojos clínicos, «son de bala. ¿Cuánto tiempo llevan infectadas?» 3 días, respondió Tarak con esfuerzo. «Soldados me persiguieron. No pude quitar balas». «Las balas siguen dentro», confirmó Magdalena con creciente preocupación. «Si no las saco y limpio las heridas, morirás de la infección. Pero esto va a doler. Mucho». Tarak la miró con ojos que mostraban comprensión completa.
Vivir con dolor mejor que morir. Durante las siguientes 2 horas, Magdalena trabajó con una concentración que bloqueó todo lo demás. Calentó su cuchillo más pequeño al fuego de una lámpara de aceite para esterilizarlo. Luego comenzó la tarea agonizante de extraer las balas incrustadas profundamente en el cuerpo de Tarak. Para su crédito eterno, Tarak apenas hizo sonido. Mordió un trozo de cuero que ella le dio, sus músculos se tensaron como cables, el sudor corría por su rostro, pero no gritó, no se retorció violentamente, no la apartó. Su autocontrol era sobrecogedor. «Eres fuerte», murmuró Magdalena mientras trabajaba en la segunda bala. «He visto hombres desmayarse por mucho menos». «Guerrero apache», respondió Tarak entre dientes apretados. «Aprendemos dolor desde niño». Finalmente, después de extraer las 3 balas y limpiar las heridas con alcohol, algo que sí hizo que Tarak gimiera audiblemente, Magdalena vendó su torso con trapos limpios. Estaba exhausta, sus manos manchadas de sangre, su vestido arruinado, pero había hecho todo lo que podía. «Ahora necesitas descansar», dijo, preparándole un lugar más cómodo entre la paja limpia con mantas que trajo de la casa. «Voy a traer sopa. Necesitas recuperar fuerzas». «¿Por qué?», preguntó Tarak de repente, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo detenerse. «¿Por qué ayudar? Soy apache, tu enemigo». Magdalena consideró la pregunta mientras guardaba sus herramientas médicas improvisadas. Era una pregunta justa, una que ella misma se había estado haciendo. «No lo sé», admitió finalmente con honestidad brutal. «Tal vez porque eres un ser humano sufriendo y no puedo simplemente dejarte morir. Tal vez porque he visto suficiente muerte y dolor. O tal vez». Hizo una pausa, sorprendiéndose a sí misma con lo que estaba a punto de decir. «Tal vez porque el odio me ha robado suficiente. No dejaré que me robe también mi humanidad». «Arriesgas mucho», observó Tarak. «Lo sé», respondió Magdalena simplemente. Esa noche, mientras Magdalena preparaba sopa en su casa, la realidad de lo que había hecho comenzó a asentarse. Había escondido a un guerrero apache en su granero. Si alguien lo descubría, sería acusada de traición. Podría ser arrestada, tal vez incluso ejecutada. Definitivamente perdería su rancho, su hogar, todo por lo que había trabajado. Pero cuando regresó al granero con la sopa caliente y vio cómo los ojos de Tarak se iluminaban con gratitud genuina, algo en su pecho se aflojó. Había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. Los primeros 3 días fueron los más críticos. Tarak estaba débil por la pérdida de sangre y la infección, apenas capaz de mantenerse despierto por más de 1 hora seguida. Magdalena venía al granero 4 veces al día, al amanecer antes de que los vecinos pudieran verla, al mediodía cuando todos estaban durmiendo la siesta, al atardecer cuando oscurecía, y tarde en la noche para asegurarse de que la fiebre no empeorara. Cada visita traía comida, agua fresca y nuevos vendajes. Limpiaba sus heridas meticulosamente, aplicaba ungüentos de hierbas que había aprendido a hacer, y monitoreaba cada signo de mejora o empeoramiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Magdalena la tercera noche mientras cambiaba sus vendajes. Hasta ahora habían hablado muy poco más allá de lo médicamente necesario. «Tarak», respondió él, su voz más fuerte que los días anteriores. «Significa estrella. Madre dice, nací bajo estrella brillante». «Tarak», repitió Magdalena, saboreando el nombre extranjero en su lengua. «Es un nombre hermoso. Yo soy Magdalena». «Magdalena», dijo Tarak lentamente, como si también estuviera memorizando el sonido, significa torre, fuerte. Ella sonrió levemente. «Mi padre decía lo mismo, que yo era su torre fuerte». «Padre, tenía razón», observó Tarak, mirándola con ojos que parecían ver más de lo que ella mostraba. «Eres fuerte, valiente, o muy tonta», respondió Magdalena con una risa sin humor. «Aún estoy tratando de decidir cuál». Para el 5.º día,
Tarak podía sentarse sin ayuda, aunque el esfuerzo lo dejaba sin aliento. Las heridas estaban sanando mejor de lo que Magdalena había esperado. Las líneas rojas de infección retrocediendo gradualmente. Era resistente, su cuerpo respondiendo al tratamiento con una velocidad que hablaba de años de condicionamiento físico extremo. ¿Qué pasó?, preguntó Magdalena una tarde mientras le daba de comer sopa. ¿Cómo terminaste herido y solo? Tarak miró hacia la distancia, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes del granero. Mi grupo, 10 guerreros, cruzamos frontera. Buscar caballos robados. Soldados nos tendieron trampa. Mataron a todos menos a mí. Corrí 3 días, sin agua, sin comida, heridas sangrando. Cuando llegué aquí, ya no podía más. Lo siento, dijo Magdalena, sorprendiéndose de cuánto lo sentía genuinamente. Perder a tus compañeros debe ser terrible. Eran más que compañeros, respondió Tarak con voz cargada de dolor. Eran hermanos, algunos primos de sangre. Crecimos juntos, cazamos juntos, y ahora solo yo vivo. Magdalena entendía ese dolor demasiado bien. Yo también perdí a alguien, mi esposo, Tomás. Murió hace 3 años en una emboscada apache cerca del río. El silencio que siguió fue pesado y cargado. Tarak la miró con expresión complicada. Entonces tienes razón de odiarme, de dejarme morir. Sí, admitió Magdalena honestamente. Tengo todas las razones del mundo para odiarte, para odiar a todos los apaches. Pero hizo una pausa, buscando las palabras correctas. El odio no me devolverá a Tomás, solo envenenará lo que me queda de vida. Ya he perdido demasiado. No dejaré que el odio me quite lo que aún tengo, mi humanidad, mi capacidad de elegir la compasión sobre la venganza. Eres persona rara, dijo Tarak, con algo que podría haber sido admiración. Muy diferente. O simplemente cansada, respondió Magdalena con una sonrisa triste, cansada de toda la muerte y el sufrimiento. Conforme pasaban los días, cayeron en una rutina extrañamente doméstica. Magdalena venía por las mañanas con desayuno y agua fresca, revisaba las heridas de Tarak y cambiaba los vendajes. Pasaba el día trabajando en el rancho, siempre consciente de mantener las apariencias normales para no despertar sospechas de los vecinos ocasionales que pasaban. Por las tardes, cuando el calor era insoportable y nadie salía de sus casas, Magdalena pasaba más tiempo en el granero. Al principio, estas visitas eran puramente médicas, pero gradualmente comenzaron a incluir conversación. Tarak le contaba sobre su vida en las montañas, sobre cómo su pueblo vivía en armonía con la tierra, respetando cada planta y animal. Le describió ceremonias sagradas, tradiciones antiguas, el código de honor que regía cada aspecto de la vida apache. No somos salvajes, explicó una tarde. Tenemos leyes, honor, familia, amamos, reímos, lloramos, igual que tu pueblo. Magdalena escuchaba fascinada, dándose cuenta de cuánto de lo que le habían enseñado sobre los apaches era propaganda y miedo. Este hombre que describía danzas ceremoniales bajo las estrellas, que hablaba con reverencia sobre las enseñanzas de los ancianos, que claramente amaba profundamente a su familia y tribu, no era el monstruo que las historias pintaban. A su vez, ella le contaba sobre su propia vida, sobre cómo había conocido a Tomás cuando ambos eran jóvenes, cómo habían construido este rancho desde cero con sus propias manos, sobre los sueños que habían tenido de tener hijos, de envejecer juntos, sueños que habían muerto con él. ¿Nunca te volviste a casar?, preguntó Tarak, con curiosidad genuina. Los hombres del pueblo, explicó Magdalena con una risa amarga, quieren esposas jóvenes y obedientes, no viudas independientes de casi 30 que saben cómo manejar un rancho solas y tienen sus propias opiniones. Además, agregó más suavemente, no he encontrado a nadie que me haga sentir lo que Tomás me hacía sentir. ¿Y qué es eso? Segura, vista, valorada, respondió Magdalena, después de pensarlo.
como si mi existencia importara más allá de lo que podía cocinar o limpiar. Tu existencia importa, dijo Tarak, con una intensidad que la hizo mirarlo. Salvaste mi vida, arriesgas todo. Eso tiene gran valor. Para la segunda semana, Tarak podía ponerse de pie y caminar distancias cortas alrededor del granero. Sus heridas se habían cerrado en costras gruesas. Y aunque todavía le dolían, la amenaza de infección mortal había pasado. Estaba recuperando peso gracias a las comidas regulares que Magdalena le traía, y su fuerza volvía gradualmente. Pero con su mejoría física vino una nueva complicación. El aburrimiento y la inquietud de un guerrero acostumbrado a la actividad constante, ahora confinado a un granero. «Debo irme pronto», dijo Tarak una tarde. «Pongo en peligro cada día que quedo. Aún no estás lo suficientemente fuerte para sobrevivir solo en el desierto», protestó Magdalena, sorprendiéndose de la intensidad de su objeción. ¿Cuándo había pasado de simplemente mantenerlo vivo a no querer que se fuera? «Cada día arriesgas más», insistió Tarak. «Si descubren...» «Déjame preocuparme de eso», interrumpió Magdalena. «Además, no puedes irte todavía. Tus heridas apenas están sanadas. Una caminata larga las reabriría». Era verdad, pero ambos sabían que había más en su resistencia que simple preocupación médica. La tercera semana trajo una crisis inesperada. El sargento Cortés del pueblo apareció sin previo aviso, buscando un caballo que había escapado de su establo. «Buenos días, señora Magdalena», saludó el militar, desmontando en su patio. «Disculpe la molestia, pero mi caballo escapó anoche. ¿Lo ha visto por aquí?» El corazón de Magdalena latía tan fuerte que estaba segura de que el sargento podía escucharlo. «No, sargento, no he visto ningún caballo extraño». «¿Le importa si reviso su propiedad?», preguntó Cortés. Y aunque lo formuló como pregunta, su tono dejaba claro que no era realmente opcional. «El animal vale mucho dinero». «Por supuesto», respondió Magdalena con una calma que no sentía. «Adelante». Mientras el sargento revisaba el corral y los alrededores, Magdalena rezaba silenciosamente que no decidiera revisar el granero. En ese momento, Tarak estaba dentro, probablemente consciente de la presencia del soldado, escondido entre las pacas de heno como el primer día. El sargento caminó hacia el granero, y Magdalena sintió que el mundo se detenía. «¿Puedo revisar el granero?», preguntó Cortés con la mano ya en el pestillo. «Claro», dijo Magdalena, manteniendo su voz ligera. «Aunque dudo que un caballo pudiera entrar. La puerta estaba cerrada esta mañana». Cortés abrió la puerta y entró. Magdalena lo siguió, su mente trabajando frenéticamente en excusas, explicaciones, cualquier cosa que pudiera salvarlos a ambos si Tarak era descubierto. El sargento miró alrededor del interior del granero, sus ojos barriendo las pacas de heno, las herramientas colgadas en las paredes, el establo donde Canela masticaba su avena tranquilamente. «Todo parece normal», observó después de un momento. «Disculpe la molestia, señora Magdalena». Cuando finalmente se fue, Magdalena esperó hasta que el sonido de sus cascos desapareciera completamente antes de correr de regreso al granero. Tarak llamó urgentemente. Él emergió de debajo de una pila de mantas viejas en un rincón oscuro que Magdalena no sabía que existía. Su rostro mostraba la misma tensión que ella sentía. «Muy cerca», murmuró Tarak. «Demasiado cerca». «Tienes razón», admitió Magdalena, su voz temblando con la adrenalina retrasada. «Esto es demasiado peligroso. Si él hubiera mirado más cuidadosamente, debo irme», repitió Tarak. «No», dijo Magdalena firmemente. «Pero tenemos que ser más cuidadosos. Voy a traer más paja, más mantas. Haremos un escondite mejor. Algo donde puedas ocultarte rápidamente si viene alguien». Durante los días siguientes, trabajaron juntos para crear un escondite sofisticado. Reorganizaron las pacas de heno,
para crear un espacio oculto en el rincón más alejado del granero, cubierto por capas de paja suelta que parecían completamente naturales, pero que podían ser accedidas fácilmente desde dentro. Mientras trabajaban juntos, Magdalena comenzó a notar cambios en su relación con Tarak. Sus manos se rozaban accidentalmente con más frecuencia. Sus miradas se sostenían un poco más de lo necesario. La conversación fluía más naturalmente, intercalada con risas compartidas y silencios cómodos. «Eres diferente cuando no tienes miedo», observó Tarak una tarde mientras movían una paca particularmente pesada. «Sonríes más». «No he tenido mucho de qué sonreír estos últimos años», admitió Magdalena. «Pero tú, no sé, me haces reír. Y hace mucho que no reía de verdad». «Tú también», dijo Tarak suavemente. «Desde que murió mi familia, pensé que nunca volvería a sentir alegría, pero contigo encuentro momentos de paz, momentos donde el peso no es tan pesado». Se miraron a través del granero polvoriento, y algo pasó entre ellos, algo innombrable pero innegable. Para la cuarta semana, Tarak estaba casi completamente recuperado. Las heridas se habían curado en cicatrices rosadas, su fuerza había vuelto completamente, y podía moverse con la gracia silenciosa que caracterizaba a los guerreros apaches. Teóricamente, estaba listo para partir, pero ninguno de los dos mencionaba su partida inminente. En cambio, cayeron en una rutina aún más profunda. Tarak comenzó a ayudar con tareas del rancho durante las noches, cuando nadie podía verlo. Reparó el techo del granero que había estado goteando, reforzó partes débiles del corral, incluso arregló herramientas que Magdalena había considerado irremediables. «No tienes que hacer esto», le dijo Magdalena una noche mientras lo observaba trabajar. «Ya has arriesgado suficiente quedándote tanto tiempo». «Quiero ayudar», respondió Tarak, simplemente. «Has dado tanto. Déjame dar también». Compartían cenas en el granero, comiendo juntos bajo la luz de una única lámpara de aceite. Tarak le enseñaba palabras en apache, riéndose de sus intentos torpes de pronunciación. Magdalena le enseñaba más español, impresionada por lo rápido que aprendía. «¿Cómo aprendiste español tan bien?», preguntó Magdalena una noche. «Mi abuelo», explicó Tarak, «decía que conocer lengua del enemigo era tan importante como conocer el terreno. Muchos apaches aprenden español, algunos incluso francés y inglés. Eso es más de lo que la mayoría de los mexicanos pueden decir sobre lenguas indígenas», observó Magdalena con ironía. «Ustedes aprenden nuestro idioma, pero nosotros ni siquiera intentamos aprender el suyo. Tu pueblo piensa que somos salvajes sin lenguaje real», dijo Tarak sin amargura, solo declarando un hecho. «No ven razón para aprender». «Yo quiero aprender», dijo Magdalena impulsivamente. «Enséñame. No solo palabras, sino sobre tu cultura, tus creencias. Quiero entender». Los ojos de Tarak se iluminaron con algo que podría haber sido esperanza o alegría o ambas. «Te enseñaré, con gusto». Y así comenzó una educación inesperada. Tarak le enseñó sobre la cosmovisión apache, sobre cómo veían el mundo como un lugar sagrado, donde cada criatura y planta tenía espíritu y propósito. Le explicó sus ceremonias, sus rituales de paso, la importancia de la familia extendida y la comunidad. «¿Tenías esposa?», preguntó Magdalena una noche, la pregunta surgiendo antes de que pudiera detenerla. Tarak se quedó quieto, su expresión tornándose distante. «Sí, se llamaba Nasha. Murió hace 4 años. Fiebre. Intentamos todo, pero...». «Lo siento», dijo Magdalena suavemente, tocando su brazo en consuelo. «Sé lo que es perder a la persona que amas». «¿Se vuelve más fácil?», preguntó Tarak, sus ojos buscando los de ella. «El dolor, no más fácil», respondió Magdalena honestamente, «pero sí diferente. Aprendes a vivir con él, como una cicatriz que siempre llevas, pero que ya no sangra constantemente. ¿Y puedes amar nuevamente?». La pregunta era suave, cargada con significado no dicho.
Magdalena sintió su corazón acelerarse. No lo sé, nunca he intentado. Pero creo, hizo una pausa, reuniendo coraje. Creo que el corazón humano es más grande de lo que pensamos. Creo que puede sostener múltiples amores sin traicionar ninguno. Yo creo lo mismo, murmuró Tarak, su mano cubriendo la de ella sobre su brazo. Si tuvieras que elegir entre la seguridad de lo conocido y el peligro de algo completamente prohibido pero genuino, ¿qué elegirías? Magdalena estaba enfrentando exactamente esa decisión mientras sentía la calidez de la mano de Tarak sobre la suya. La quinta semana trajo otro visitante inesperado, María, la vecina más cercana de Magdalena, quien vivía a 1,5 kilómetros de distancia. Magdalena, llamó María desde el patio. ¿Estás en casa? Magdalena estaba en el granero con Tarak cuando escuchó la voz. Sus ojos se encontraron con pánico mutuo. «Escóndete», susurró urgentemente, y Tarak desapareció en el escondite secreto con la velocidad y el silencio de un fantasma. Magdalena salió del granero, tratando de parecer casual. «María, qué sorpresa, ¿qué te trae por aquí?» María era una mujer de mediana edad, con ojos astutos que no perdían detalle. «No te he visto en el pueblo en semanas». Algunos estábamos preocupados. «Todo bien, todo perfecto», respondió Magdalena, consciente de que probablemente se veía despeinada y nerviosa. «Solo he estado muy ocupada con el rancho». María la estudió con ojos penetrantes. «Te ves diferente, más feliz tal vez. ¿Ha pasado algo bueno?» «Solo he estado durmiendo mejor», mintió Magdalena. «El trabajo duro me cansa», murmuró María, claramente no completamente convencida. «Bueno, vine a invitarte a la fiesta del pueblo este sábado. Habrá baile, comida. Don Ramón está buscando esposa», agregó con una sonrisa sugerente. «No creo que pueda ir», respondió Magdalena rápidamente. «Tengo mucho trabajo aquí». «Magdalena», dijo María con tono más serio, «sé que amabas a Tomás, todos lo sabemos, pero ha pasado 3 años, no puedes vivir como ermitaña para siempre, necesitas compañía, tal vez volver a casarte. Este rancho es demasiado para que una mujer lo maneje sola». «Estoy manejando perfectamente bien», respondió Magdalena con más aspereza de la intencionada. María levantó las manos en señal de rendición. Está bien, pero la oferta sigue en pie». «Y Magdalena», agregó antes de irse, «si alguna vez necesitas hablar sobre cualquier cosa, sabes que puedes confiar en mí». Cuando María finalmente se fue, Magdalena regresó al granero con el corazón aún latiendo fuerte. Tarak emergió del escondite. «Esa mujer sospecha algo», observó Tarak. «Lo vi en sus ojos». «María es astuta», admitió Magdalena. «Pero no tiene evidencia real de nada, solo sospecha que algo ha cambiado en mí». «Y ha cambiado», dijo Tarak suavemente. «Ambos hemos cambiado». Era verdad. Las semanas de convivencia forzada, de conversaciones profundas, de momentos compartidos, habían transformado tanto a Magdalena como a Tarak. Lo que había comenzado como un acto de compasión simple se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso. «Tarak», comenzó Magdalena, pero él la interrumpió suavemente. «Lo sé», dijo, «yo también lo siento». No necesitaron decir las palabras en voz alta. Estaban escritas en cada mirada compartida, cada toque accidental, cada conversación que se extendía hasta la madrugada. Para la 6ª semana ya no podían negar lo que estaba sucediendo entre ellos. Una noche, mientras compartían cena en el granero, sus manos se encontraron sobre el mismo trozo de pan. En lugar de apartarse, se quedaron así, dedos entrelazados, mirándose a los ojos. «Esto es una locura», susurró Magdalena. «Lo sé», respondió Tarak, pero no soltó su mano. «Si alguien se entera, lo sé. Podríamos perder todo. Lo sé. Entonces, ¿por qué se siente tan correcto?» Tarak sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. «Porque a veces
Las cosas más correctas son las que la sociedad dice que están más equivocadas. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Magdalena no se apartó. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero luego se profundizó con meses de emociones reprimidas, de conexión negada, de amor que había estado creciendo en secreto como una planta en la oscuridad, hambrienta de luz, pero floreciendo de todos modos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «He soñado con esto», admitió Tarak, tocando su rostro con reverencia. «Durante semanas he soñado con besarte». «Yo también», confesó Magdalena. «Pero tenía miedo de lo que significa, de lo que podría costar». «Y ahora, dijo Magdalena con una sonrisa valiente, «decido que algunos riesgos valen la pena». Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Ya no pretendían que lo que sentían era solo amistad o gratitud. Era amor, complicado e imposible, pero innegablemente real. Para la 7ª y 8ª semana, Magdalena y Tarak existieron en una burbuja de felicidad robada. Durante el día, ella mantenía las apariencias de normalidad, trabajando en el rancho, ocasionalmente visitando el pueblo para comprar suministros. Pero cada momento libre lo pasaba en el granero con Tarak. Él le enseñó danzas apaches, moviéndose con una gracia que la dejaba sin aliento. Ella le cantaba canciones españolas que su madre le había enseñado, su voz llenando el granero de melodías que él nunca había escuchado, pero que encontraba hermosas. Hablaban sobre el futuro de manera abstracta, cuidadosa. ¿Qué pasaría cuando finalmente tuviera que irse? ¿Podrían mantener algún tipo de contacto? ¿Había alguna manera de estar juntos en un mundo que veía su amor como traición? «Podrías venir conmigo», sugirió Tarak una noche. «A mi tribu. Te aceptarían. Te aceptarían. Te aceptarían». «¿Y qué hay de mi rancho?», preguntó Magdalena. «Todo por lo que he trabajado». «Las posesiones son solo cosas», argumentó Tarak. «Pueden reemplazarse». Pero esto tomó su mano y la colocó sobre su corazón. «Esto no se encuentra 2 veces en una vida». «Lo sé», dijo Magdalena, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero tampoco puedes pedirme que abandone la única vida que he conocido, mi hogar, mi idioma, todo. Es como pedirte que dejes de ser apache». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Tarak con frustración y dolor. «Vivimos en este granero para siempre, escondidos del mundo». «No lo sé», admitió Magdalena. «Solo sé que aún no puedo dejarte ir». La 9ª semana trajo un desafío inesperado. Un grupo de soldados llegó al pueblo buscando apaches renegados que supuestamente estaban escondidos en la región. Iban de rancho en rancho, revisando cada estructura, cada escondite potencial. Cuando llegaron a la propiedad de Magdalena, ella sintió que su mundo se desmoronaba. El capitán Morales, un hombre de rostro duro con cicatrices de batallas pasadas, desmontó con autoridad. «Señora Campos, estamos buscando apaches fugitivos. Necesitamos revisar su propiedad». «Por supuesto, capitán», respondió Magdalena con una calma que era pura actuación. Su mente trabajaba frenéticamente. Tarak estaba en el granero. En el escondite sí, pero si revisaban meticulosamente, los soldados revisaron la casa primero, volteando muebles, abriendo armarios, mirando debajo de camas. Magdalena los seguía, fingiendo cooperación mientras su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «El granero ahora», ordenó el capitán. Magdalena caminó hacia el granero con piernas que amenazaban con ceder. Abrió las puertas con manos temblorosas. Los soldados entraron, empezando a mover pacas de heno, revisando cada rincón. Uno de ellos se acercó peligrosamente al escondite secreto. Magdalena sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Capitán», llamó desesperadamente pensando rápido, «puedo ofrecerles agua fresca. Hace mucho calor y ustedes han estado trabajando duro».
Era una distracción débil, pero funcionó. El capitán, sediento después de horas bajo el sol, accedió. Los soldados salieron del granero temporalmente, siguiéndola hacia la casa. En esos preciosos minutos, mientras servía agua, Magdalena rezaba que Tarak usara la oportunidad para cambiar de posición o asegurarse de estar completamente oculto. Cuando regresaron al granero, revisaron durante otros 20 minutos agonizantes. Pero finalmente, el capitán dio la orden de partir. Todo parece estar en orden aquí, señora Campos. Disculpe la molestia. Magdalena esperó hasta que estuvieran completamente fuera de vista antes de correr de regreso al granero. Tarak llamó urgentemente. Él emergió del escondite, su rostro mostrando el mismo alivio que ella sentía. Muy cerca, murmuró Tarak. Demasiado cerca. No puedes quedarte, dijo Magdalena, las palabras desgarrándola incluso mientras las decía. Es demasiado peligroso ahora. Los soldados están patrullando activamente. Volverán, y la próxima vez podríamos no tener tanta suerte. Lo sé, admitió Tarak, tomando sus manos. Llevo semanas sabiendo que tengo que irme. Solo no quería. No quiero dejarte. Ni yo quiero que te vayas, dijo Magdalena, abrazándolo fuertemente. Pero no puedo ser egoísta. Tu vida está en peligro cada momento que permaneces aquí. Entonces ven conmigo, urgió Tarak nuevamente. Ahora, esta noche, podemos desaparecer en las montañas antes de que amanezca. Magdalena quería decir que sí. Cada fibra de su ser quería aceptar, abandonar todo y huir con este hombre que había llegado a amar tan profundamente. Pero el miedo la retenía, miedo a lo desconocido, a dejar atrás toda su vida, a ser para siempre una forastera en el mundo de Tarak. Necesito tiempo, susurró, para pensar, para preparar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Tarak. Una semana, respondió Magdalena. Dame una semana para decidir, para preparar el rancho para venderlo o dejarlo, para estar segura. Una semana entonces, acordó Tarak. Pero después de eso, debo irme, con o sin ti. Es demasiado peligroso quedarme más tiempo. Esa semana fue la más difícil de la vida de Magdalena. Durante el día, intentaba imaginarse abandonando todo, su casa, su rancho, los recuerdos de Tomás que llenaban cada rincón. Durante la noche, se acostaba con Tarak, en el granero, memorizando cada detalle de su rostro, cada palabra que decía, cada momento compartido. ¿Qué te detiene?, preguntó Tarak. La quinta noche. ¿Realmente es el rancho, los recuerdos, o este es miedo a ser rechazada por mi pueblo? Todo eso, admitió Magdalena. Pero más que nada es miedo a arrepentirme, miedo a elegir mal y perder todo sin ganar nada, miedo a que lo que sentimos aquí, en secreto, no pueda sobrevivir en el mundo real. El amor siempre es un riesgo, dijo Tarak sabiamente. Nadie puede garantizar el futuro, pero puedo garantizarte esto: te amaré en mis montañas tanto como te amo aquí. Te protegeré, te honraré, te haré espacio en mi mundo como tú me hiciste espacio en el tuyo. ¿Y si tu pueblo no me acepta?, preguntó Magdalena con voz pequeña. Entonces encontraremos nuestro propio camino, prometió Tarak. Solos, si es necesario, pero prefiero enfrentar el rechazo del mundo contigo a mi lado que vivir seguro y solo sin ti. La séptima noche llegó demasiado rápido. Era el momento de decidir, quedarse en la seguridad de lo conocido o arriesgarlo todo por amor. Magdalena se paró en el granero, mirando a Tarak empacar las pocas posesiones que tenía. Su corazón estaba dividido exactamente por la mitad. Tarak comenzó, su voz quebrándose. Él se detuvo, girándose para mirarla con ojos que contenían todo: esperanza, miedo, amor, comprensión. He tomado mi decisión, dijo Magdalena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. En ese momento de suspenso cargado, antes de que pudiera decir más, escucharon sonidos afuera. Cascos de caballos, muchos acercándose rápidamente.
Tarak y Magdalena intercambiaron miradas de pánico. Él corrió hacia el escondite, pero era demasiado tarde. La puerta del granero se abrió de golpe, revelando al capitán Morales y una docena de soldados. «Señora Campos», dijo el capitán con satisfacción oscura. «Un informante nos dijo que había estado escondiendo a un apache. No lo creímos al principio, pero decidimos verificar de todos modos. María. Tenía que haber sido María. Su visita de semanas atrás, sus ojos astutos, su oferta de que Magdalena confiara en ella. No está escondiendo a nadie», mintió Magdalena desesperadamente. «Su informante está equivocado». Pero los soldados ya habían visto a Tarak, de pie en el centro del granero, sin lugar donde esconderse, con postura digna, incluso frente a la captura inevitable. «Apache», escupió uno de los soldados, «y estabas protegiendo a esta escoria mujer». «No es escoria», gritó Magdalena con ferocidad. «Es un hombre, un ser humano. Estaba herido y lo ayudé. ¿Eso es un crimen?» «Sí», respondió el capitán fríamente. «Eso es traición. Arréstenla también». Magdalena sintió manos ásperas agarrándola, atándola. Miró a Tarak, quien la miraba con angustia y culpa en sus ojos. «Lo siento», murmuró él. «No lo sientas», respondió Magdalena con firmeza. «No me arrepiento de nada». Fueron llevados al pueblo en cadenas, Magdalena en un caballo, Tarak caminando detrás. La noticia se había extendido rápidamente, y para cuando llegaron, una multitud ya se había reunido. «Traidora», gritaban algunos, «¿cómo pudiste ayudar a esos salvajes? Tu esposo se estaría revolcando en su tumba». Pero entre la multitud hostil, Magdalena también vio rostros que mostraban algo diferente: confusión, pena, incluso comprensión. Don Alfonso, el médico del pueblo, la miraba con ojos tristes, pero no de condenación. La joven Teresa, a quien Magdalena había ayudado durante un parto difícil, lloraba abiertamente. Fueron encerrados en celdas separadas en la cárcel del pueblo. Magdalena podía escuchar a Tarak en la celda vecina, su respiración pausada, su presencia un consuelo incluso cuando no podían verse. Magdalena llamó Tarak en voz baja. «¿Puedes oírme?» «Sí», respondió ella. «Siento haberte traído esto. Siento que mi presencia haya arruinado tu vida». «No arruinaste nada», dijo Magdalena con fiereza. «Estos últimos 3 meses han sido los más vivos que me he sentido en años. No cambiaría nada. Incluso ahora, incluso sabiendo cómo termina». «Especialmente ahora», respondió Magdalena, «porque ahora sé mi respuesta. La decisión que estaba a punto de darte antes de que llegaran los soldados». «¿Y cuál era?» «Sí», dijo Magdalena simplemente. «Iba a irme contigo. Iba a arriesgarlo todo. Porque finalmente entendí que una vida segura sin amor es peor que una vida incierta con amor». El silencio que siguió fue pesado, pero no triste. Ambos sabían que probablemente enfrentarían juicio, posible prisión, quizás algo peor. Pero al menos sabían la verdad, que se habían elegido mutuamente contra todas las probabilidades, contra todas las expectativas sociales. Al día siguiente fueron llevados ante el juez. El magistrado Hernández era un hombre viejo que había visto demasiadas guerras, demasiada violencia, demasiado odio. «Señora Magdalena Campos», comenzó con voz formal, «se le acusa de traición por proporcionar refugio a un enemigo de México. ¿Cómo se declara?» «Culpable», respondió Magdalena con la cabeza alta. «Culpable de mostrar compasión, culpable de ver humanidad donde otros ven enemigos, culpable de elegir amor sobre odio. Si esos son crímenes, entonces sí, soy culpable». Un murmullo corrió por la sala del tribunal. El juez la estudió con ojos penetrantes. «¿Sabe las consecuencias de su confesión?» «Las acepto completamente», respondió Magdalena. «¿Y usted?» El juez se volvió hacia Tarak. «Apache, ¿tiene algo que decir en su defensa?» «Solo esto», dijo Tarak en español claro.
Esta mujer me salvó la vida cuando estaba muriendo, no por ventaja política, no por dinero, solo porque su corazón no podía ver sufrir a otro ser. Si su sociedad castiga eso, entonces su sociedad está rota, no ella. El juez se recostó en su silla considerando. La sala esperaba en silencio tenso. He presidido muchos casos en mis 40 años como magistrado, dijo finalmente. He visto verdaderos traidores, gente que vendió a su propio pueblo por oro. He visto criminales que merecían cada momento de sus castigos. Pero esto, gesticuló hacia Magdalena y Tarak, esto es algo diferente. Se puso de pie, caminando hacia ellos. Señora Campos, su esposo murió en manos de apaches. Tenía todas las razones para dejar morir a este hombre, pero eligió compasión. Eso no es traición. Eso es la máxima expresión de humanidad. Magistrado, protestó el capitán Morales. La ley es clara, ayudar al enemigo es traición. La ley también dice que debemos tener justicia, respondió el juez con firmeza. Y no veo justicia en castigar la bondad. Mi veredicto es este, señora Campos, es culpable de proporcionar ayuda médica a un enemigo herido. Su castigo es 2 meses de servicio comunitario en el hospital del pueblo, usando sus habilidades de sanación para ayudar a otros. Un suspiro colectivo llenó la sala. Era un castigo nominal, casi simbólico. En cuanto al apache, continuó el juez, lo que decida su destino depende de mi autoridad. Miró a Tarak por un largo momento. Muchos de mi edad están cansados de esta guerra interminable, cansados de ver morir a nuestros jóvenes por odios que heredamos de nuestros padres. Necesitamos puentes, no más muros. Por lo tanto, ordeno que Tarak sea escoltado a la frontera de territorio apache y liberado, con la condición de que regrese a su tribu y transmita este mensaje que hay mexicanos que buscan paz, que ven la humanidad en todos los pueblos. El shock era palpable. Nadie esperaba clemencia, pero, agregó el juez con severidad, si alguno de ustedes es encontrado juntos nuevamente, no tendré opción sino imponer castigos completos. ¿Entienden? Era una separación forzada, un final agridulce. Pero ambos asintieron, agradecidos de estar vivos, de no enfrentar prisión o muerte. Esa noche, antes de que Tarak fuera escoltado fuera del pueblo, le permitieron un momento privado con Magdalena, en presencia de guardias. Esto no es adiós, dijo Tarak, tomando sus manos. Es hasta que nos volvamos a encontrar. No podemos, protestó Magdalena. Oíste al juez. Si nos encuentran juntos, entonces no nos encontrarán, dijo Tarak con una sonrisa. Hay lugares en las montañas donde nadie va, lugares secretos. En 6 meses, cuando hayas cumplido tu servicio, cuando la atención haya disminuido, encuéntrame allí. ¿Cómo sabré dónde? Mira hacia las montañas al norte. Hay una formación rocosa que parece una estrella. Tarak, mi nombre. Debajo de ella hay un valle oculto. Te esperaré allí cada luna llena. Vendré y esperaré. Hasta que vengas, Tarak, no puedes seguir regresando. Es demasiado peligroso. Por ti, dijo simplemente, cualquier riesgo vale la pena. Cuando se lo llevaron, Magdalena lo vio partir, con el corazón dividido entre dolor y esperanza. Los 6 meses siguientes fueron los más largos de su vida. Magdalena cumplió su servicio comunitario, sanando a los enfermos, ayudando en partos, cuidando heridas, y cada día miraba hacia el norte, hacia las montañas, hacia la formación que parecía una estrella. Su acto de compasión había cambiado algo en el pueblo. Algunas personas aún la miraban con desprecio, llamándola traidora en susurros, pero otros comenzaron a verla de manera diferente, como alguien que había tenido el coraje de vivir según sus valores, incluso cuando costaba todo. Don Alfonso, el médico, le ofreció trabajar como su asistente permanente. Tienes un don, le dijo, y las habilidades que mostraste durante tu servicio son invaluables. Además, agregó con una sonrisa sabia,
Sospecho que este pueblo ya no se siente como tu hogar. Tenía razón. Magdalena había cambiado demasiado. Había visto más allá de las fronteras que otros aceptaban sin cuestionamiento. Había amado a través de divisiones que se suponía infranqueables. No podía volver a ver el mundo de la manera simple y en blanco y negro que otros veían. Cuando finalmente terminó su servicio, Magdalena vendió su rancho a un joven matrimonio que prometió cuidarlo bien. Empacó solo lo esencial: ropa, medicinas, algunos recuerdos preciados. La noche antes de partir, Teresa vino a visitarla. «¿Vas hacia él, verdad?», preguntó la joven sin rodeos. Magdalena consideró mentir, pero decidió que Teresa merecía la verdad. «Sí, lo sabía», sonrió Teresa. «Vi cómo se miraban en el juicio. Ese tipo de amor no muere solo porque alguien diga que debe hacerlo». «¿Se lo dirás a alguien?». «No», prometió Teresa. «Pero Magdalena, una cosa, sé feliz. Sé todo lo que este pueblo no te dejó ser. Vive todo lo que reprimiste. Amas a ese hombre de una manera que la mayoría de nosotros nunca experimentará. No desperdicies eso». Al amanecer siguiente, Magdalena partió hacia el norte, siguiendo senderos que conducían a las montañas. El viaje tomó 3 días de caminata dura, pero finalmente llegó a la formación rocosa en forma de estrella. Debajo de ella, como Tarak había prometido, había un valle oculto, verde y exuberante, alimentado por un manantial natural, y allí, sentado junto al agua, esperando como había jurado, estaba Tarak. Cuando la vio, se puso de pie lentamente, como si temiera que fuera una alucinación. Pero cuando Magdalena corrió hacia él, cuando se arrojó a sus brazos, cuando sus labios se encontraron en un beso que contenía 6 meses de anhelo, ambos supieron que era real. «Viniste», murmuró Tarak contra su cabello. «Siempre iba a venir», respondió Magdalena. «Solo tomó tiempo estar lista. Y ahora, estás lista para todo», prometió Magdalena. «Para tu mundo, tu pueblo, tu vida, estoy lista». Tarak la llevó más profundo en el valle, donde había construido una pequeña cabaña durante los meses de espera. No era mucho, pero era suyo, un lugar donde 2 mundos podían coexistir, donde el amor podía florecer lejos de ojos que juzgaban. «Mi tribu sabe de ti», explicó Tarak, mientras le mostraba su nuevo hogar. «Les conté todo. Algunos estaban desconfiados, pero mi abuela, la anciana sabia, dijo que cualquier mujer que arriesgaría todo por amor era bienvenida entre nosotros». «¿Cuándo los conoceré?», preguntó Magdalena, nerviosa pero emocionada. «Pronto», prometió Tarak. «Pero primero, disfrutemos estar finalmente juntos, sin escondernos, sin miedo, sin secretos». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Los años siguientes trajeron desafíos. Sin duda, Magdalena tuvo que aprender un idioma completamente nuevo, costumbres diferentes, formas de vida que a veces la frustraban. La tribu de Tarak la aceptó gradualmente, aunque algunos nunca confiaron completamente en la mujer mexicana. Pero Magdalena encontró su lugar. Sus habilidades de sanación eran valiosas, y pronto estaba trabajando junto a las curanderas de la tribu, combinando conocimientos mexicanos y apaches para crear tratamientos más efectivos. Tuvieron 2 hijos, una niña que llamaron Citlali, estrella en náhuatl, un puente entre sus 2 mundos, y un niño que llamaron Kai, sauce en apache, porque se doblaba pero nunca se rompía. Y cada noche, antes de dormir, Magdalena y Tarak se acostaban bajo las estrellas, contando la historia de cómo se conocieron a sus hijos. La historia de un guerrero herido que encontró refugio en un granero, y una mujer que eligió compasión sobre odio, amor sobre miedo. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Tarak, una noche, una pregunta que había hecho muchas veces a lo largo de los años. Y como siempre, Magdalena respondió igual: «Nunca». Abrí esa puerta del granero esperando encontrar mi caballo. Encontré mi destino, y no cambiaría ni un momento.
Sus hijos crecieron entre dos mundos, hablando español y apache con igual fluidez, comprendiendo ambas culturas, sirviendo como puentes vivientes entre pueblos que habían estado en guerra por generaciones. Y la historia de Magdalena y Tarak se convirtió en leyenda, contada alrededor de fogatas tanto en pueblos mexicanos como en campamentos apaches. La historia de cómo el amor encontró un camino donde la lógica decía que era imposible. La historia de cómo una mujer abrió una puerta y eligió compasión, cambiando no solo su vida, sino plantando semillas de paz que crecerían durante generaciones. Porque al final, esa es la verdadera lección, que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, envía ondas que se extienden más allá de lo que podemos ver. Que el amor siempre es más fuerte que el odio, la compasión más poderosa que la venganza, y que a veces los encuentros más inesperados conducen a los destinos más hermosos.